anestesia. Estos centavos podrían estar en tu bolsillo y valer miles de dólares. Y romper récords en subastas alrededor del mundo. Hoy descubrirás los centavos más raros de la historia. Moneda número 1, centavo 1940. El centavo de 1940 marca el inicio de una serie que ha capturado la atención de los coleccionistas más exigentes. Esta moneda no solo es un testimonio de la historia de Estados Unidos, sino también un ejemplo fascinante de los pequeños detalles que pueden convertir un simple centavo en una pieza de gran valor. La acuñación de 1940 se realizó en un contexto histórico muy particular. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y aunque Estados Unidos aún no había ingresado oficialmente al conflicto, los cambios en la economía y la industria ya comenzaban a reflejarse en la producción de monedas. La Casa de la Moneda enfrentaba presiones para mantener la calidad y la cantidad de cospeles producidos, y esto, irónicamente, dio lugar a ciertas rarezas que hoy son muy buscadas. Uno de los aspectos más interesantes de los centavos de 1940 es que, a pesar de ser monedas de circulación relativamente común, presentan errores y variaciones que las hacen especiales. Entre los más destacados se encuentran los doble golpe, donde un mismo diseño aparece impreso dos veces sobre el cospel, creando un efecto duplicado que llama inmediatamente la atención del coleccionista. No todos los doble golpes son iguales. Algunos son muy sutiles, casi imperceptibles sin un examen detallado, mientras que otros son tan evidentes que incluso un observador casual puede notar la duplicación en los números y letras de la moneda. Otro error frecuente en estos centavos es el descentrado. En la acuñación, el cospel debía alinearse perfectamente entre los troqueles del anverso y reverso, pero a veces esto no sucedía. El resultado es un centavo donde los bordes no están centrados respecto al diseño, lo que genera un espacio desigual que puede variar según la intensidad del descentrado. Estos centavos descentrados se han vuelto muy coleccionables y su valor aumenta significativamente dependiendo del grado de desalineación y del estado general de la moneda. Además, los coleccionistas más meticulosos buscan los centavos acuñados off-model, es decir, aquellos que fueron parcialmente acuñados sobre el núcleo incorrecto. Este tipo de error es particularmente interesante porque muestra una falla en el proceso de producción que rara vez ocurre y cada cospel defectuoso es único. Los errores de off-model pueden incluir bordes incompletos, un color ligeramente diferente al del centavo típico de cobre o incluso deformaciones leves que lo hacen destacar de cualquier otra moneda de la misma serie. El valor de estas monedas en subastas modernas refleja su rareza y atractivo histórico. Por ejemplo, un centavo 1940S con doble golpe ha alcanzado recientemente entre $1,200 y $1,500, demostrando que los coleccionistas están dispuestos a pagar precios elevados por piezas con errores claros y verificados profesionalmente. Estas cifras no solo subrayan la importancia del centavo de 1940 dentro de la numismática, sino que también muestran cómo una moneda aparentemente común puede transformarse en un tesoro cuando presenta un defecto notable o un detalle histórico significativo. El centavo de 1940 también invita a observar los pequeños detalles de diseño que lo diferencian de sus predecesores y sucesores. La tipografía, la forma de los bordes y los relieves sutiles de Abraham Lincoln en el anverso reflejan los estándares de la Casa de la Moneda de la época. Estos detalles, aunque mínimos, son cruciales para los coleccionistas que buscan autenticar la moneda o distinguir entre diferentes variedades de 1940, especialmente considerando la producción masiva que se realizó durante los años de guerra. Cada centavo examinado cuidadosamente puede revelar pistas sobre su procedencia, el tipo de troquel utilizado y la técnica de acuñación exacta, factores que afectan directamente su valor en el mercado. Un aspecto fascinante de este centavo es cómo establece el punto de partida para la serie de años siguientes. Por ejemplo, los coleccionistas que comienzan con un 1940 notan inmediatamente que el centavo de 1942 introduce cambios que lo hacen aún más interesante. En 1942, la Casa de la Moneda experimentó con ligeras modificaciones en la composición y en los troqueles, lo que resultó en diferencias notables en el diseño y en la acuñación de los centavos.
Estos cambios incluyen variaciones en el grosor del relieve, ajustes en la tipografía de las inscripciones y modificaciones en la proporción del busto de Lincoln respecto al borde de la moneda. Cada uno de estos detalles, aunque pequeño, crea un vínculo directo con el centavo de 1940, mostrando la evolución de la serie y permitiendo a los coleccionistas trazar una línea histórica que conecta cada año de acuñación. Es importante destacar que la autenticidad y la evaluación profesional son esenciales para determinar el verdadero valor de un centavo de 1940. Muchos coleccionistas recurren a servicios de certificación y graduación que verifican si el centavo presenta un doble golpe genuino, un descentrado significativo o un error de off-model. Esta certificación no solo protege la inversión del coleccionista, sino que también facilita la venta en subastas, donde los compradores están dispuestos a pagar una prima por monedas verificadas profesionalmente. Algunos coleccionistas incluso comparan los centavos de 1940 certificados con otros años de la serie para identificar patrones de errores comunes y determinar cuáles tienen mayor potencial de revalorización futura. En términos de conservación, los centavos de 1940 presentan un rango amplio de estados, desde monedas con desgaste significativo de circulación hasta ejemplares en condiciones casi perfectas que nunca fueron usados. El estado de conservación impacta directamente el precio, ya que un centavo en excelente estado con un error raro puede superar con creces los valores mencionados en subastas recientes. Por ejemplo, un 1940S doble golpe en estado XF, Extremely Fine, puede alcanzar precios similares o superiores a $1,500, mientras que uno en estado circulado, con un desgaste notable, puede oscilar entre $400 y $600 dependiendo de la intensidad del error. Además, la historia detrás de la moneda añade un valor intangible que atrae a los coleccionistas. El hecho de que estos centavos fueran acuñados en un periodo de gran incertidumbre global les confiere un contexto histórico único. Cada centavo de 1940 puede verse como un pequeño fragmento del pasado, representando no solo un objeto monetario sino también un testimonio tangible de la vida durante la Segunda Guerra Mundial, los desafíos de la industria y los cambios tecnológicos que afectaron la producción masiva de monedas. Otro aspecto que los coleccionistas aprecian es la relación entre los errores y la demanda del mercado. Algunos centavos de 1940 con errores menos notorios pueden volverse altamente deseables porque son más difíciles de encontrar en condiciones buenas. Por ejemplo, los centavos con doble golpe leve o descentrados discretos pueden pasar desapercibidos en colecciones familiares, lo que los convierte en verdaderas joyas para quienes buscan piezas únicas. Este fenómeno crea un círculo virtuoso en la numismática, donde el valor de una moneda no solo depende de su rareza física, sino también de la historia de cómo fue encontrada, reconocida y coleccionada. Para aquellos interesados en iniciar o expandir su colección, el centavo de 1940 es un punto de partida perfecto. Su combinación de valor histórico, variedad de errores y disponibilidad en subastas lo hace ideal para aprender sobre la numismática de Lincoln y los centavos estadounidenses. Los coleccionistas experimentados recomiendan estudiar cuidadosamente cada ejemplar, utilizar lupas o microscopios y comparar con catálogos de errores verificados para comprender plenamente la importancia de cada detalle. Esta práctica no solo ayuda a identificar errores genuinos, sino que también educa al coleccionista sobre los matices de la acuñación, el desgaste y la autenticidad. Finalmente, la conexión con el centavo de 1942 permite a los coleccionistas anticipar las variaciones que vendrán en los años siguientes. El 1940 establece el estándar, mientras que el 1942 introduce innovaciones y diferencias que amplían el interés de la serie. Esta continuidad hace que la colección de centavos de Lincoln no sea solo un hobby de reunir monedas, sino un viaje histórico que revela la evolución de la Casa de la Moneda, las técnicas de acuñación y los cambios económicos de la época. Al examinar un centavo de 1940, los coleccionistas no solo están adquiriendo un objeto de valor monetario, sino también una pieza de historia que conecta directamente con los centavos posteriores y permite apreciar la progresión y las sorpresas de cada año de acuñación. En resumen, el centavo de 1940 es mucho más que un simple pedazo de metal. Es una ventana a la historia, un ejemplo de errores numismáticos fascinantes y una pieza que ha demostrado su valor en subastas recientes, alcanzando entre $1,200 y $1,500 en casos excepcionales.
Sus doble golpe, descentrados y acuñaciones Ofmaro lo convierten en un objeto de deseo para coleccionistas serios, mientras que su conexión con los centavos de 1942 y años siguientes ofrece un hilo narrativo que hace de la colección de centavos de Lincoln un recorrido histórico emocionante. Cada detalle, desde la tipografía hasta el grosor del relieve y la alineación del cospel, contribuye a una apreciación más profunda de la moneda, asegurando que el centavo de 1940 siga siendo un pilar en cualquier colección y un testimonio perdurable del arte y la historia de la numismática estadounidense. Este primer centavo de la serie establece el camino perfecto para explorar el siguiente, el centavo de 1942, que introdujo cambios notables en la acuñación y diseño, haciendo que la colección evolucione y mantenga su fascinación para los coleccionistas. La historia continúa, y cada centavo revela más secretos, errores y valores que conectan directamente con lo que aprendimos con el centavo de 1940, asegurando que cada año tenga su propia narrativa y atractivo dentro del mundo del coleccionismo. Moneda número 2, centavo 1942. El centavo de 1942 ocupa un lugar especial dentro de la historia numismática estadounidense, especialmente por el contexto histórico que rodea su producción. Este año coincidió con el auge de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que exigía cambios rápidos en la industria y que afectó directamente a la Casa de la Moneda. La demanda de metales para fines bélicos hizo que la producción de monedas se redujera en ciertas épocas, lo que hizo que algunos centavos de 1942 sean particularmente escasos y codiciados por coleccionistas. Mientras que los centavos de años anteriores habían tenido una circulación relativamente estable y una producción más uniforme, el centavo de 1942 refleja las tensiones de la época, con variaciones interesantes que han capturado la atención de los numismáticos hasta hoy. Uno de los aspectos más llamativos de los centavos de 1942 son los errores y rarezas que presentan. Entre los más buscados se encuentran los centavos con descentrado extremo, donde la acuñación no se encuentra alineada correctamente con el centro del planchet, lo que genera un borde desproporcionado y un efecto visual muy apreciado por los coleccionistas. Estos descentrados pueden variar desde leves, apenas perceptibles, hasta casos extremos donde gran parte del diseño se sale del área normal de la moneda. Otro error muy interesante que aparece en esta serie es el conocido laminado defectuoso o errores de laminación, donde el metal de la moneda se muestra irregular, con burbujas, grietas o incluso desprendimiento parcial de la superficie. Estas particularidades no solo hacen que la moneda sea estéticamente única, sino que también aumentan significativamente su valor en el mercado de coleccionistas, ya que cada ejemplar con estas características es prácticamente irrepetible. La producción del centavo de 1942 también muestra variaciones de ceca que resultan relevantes para los coleccionistas. Las principales casas de moneda que acuñaron centavos ese año fueron Filadelfia, Danbury y San Francisco, aunque la cantidad exacta varió significativamente. Algunos centavos de la ceca de Danbury, D, y de San Francisco, S, son especialmente raros cuando presentan errores extremos. Por ejemplo, se han registrado subastas donde ejemplares de 1942 D o 1942 S con errores de laminado o descentrado extremo han alcanzado entre $2,000 y $3,000, cifras que destacan frente a centavos en condiciones comunes, cuyo valor ronda apenas unos pocos dólares. Esto demuestra cómo los coleccionistas valoran no solo la edad o la rareza del año, sino también las características únicas de cada moneda que la distinguen de un centavo de circulación normal. Además de los errores individuales, el centavo de 1942 es interesante por su transición histórica y material. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a experimentar con cambios en la composición de sus monedas para conservar metales críticos para la industria bélica. Si bien los centavos de 1942 todavía eran en su mayoría de cobre, se empezaban a observar ligeras modificaciones en los métodos de acuñación y en la calidad del metal, lo que más adelante sería más evidente en los centavos de 1943, fabricados completamente en acero recubierto de zinc. Este contexto histórico hace que los centavos de 1942 no solo sean valiosos por errores de producción, sino también por su posición en la transición hacia monedas de guerra, ofreciendo a los coleccionistas un ejemplo concreto de cómo los acontecimientos globales influyen directamente en la moneda de curso legal. El diseño del centavo de 1942 sigue siendo el clásico de Abraham Lincoln, un retrato que se ha mantenido durante décadas, pero su contexto hace que cada detalle cuente.
Los coleccionistas buscan minuciosamente diferencias en el relieve, la nitidez del busto de Lincoln y los bordes de la moneda, especialmente en aquellos ejemplares que muestran errores de acuñación. Incluso pequeños defectos, como marcas de herramientas o ligeras variaciones en el grosor del planchet, pueden convertir un centavo ordinario en una pieza codiciada. Es fascinante observar cómo una moneda tan pequeña puede contar tanto sobre la historia, la economía y las prioridades de un país en guerra. Cada centavo de 1942 es, en cierto modo, un testigo de la Segunda Guerra Mundial, reflejando las restricciones de producción, la escasez de metales y los cambios en las técnicas de acuñación que la Casa de la Moneda tuvo que implementar rápidamente. Los coleccionistas experimentados también destacan la importancia de comparar los centavos de 1942 con otros años cercanos para comprender su valor real y su singularidad. Por ejemplo, los centavos de 1940, aunque también antiguos, fueron acuñados en un periodo de relativa estabilidad y sin los ajustes de guerra, por lo que los errores de laminado o de centrados extremos son mucho menos frecuentes. Esta comparación ayuda a que los coleccionistas entiendan cómo ciertos años actúan como punto de referencia para medir la rareza y el interés de las piezas posteriores. Así, el centavo de 1942 no solo se analiza de manera aislada, sino también como parte de una serie que refleja la evolución de la acuñación y las prioridades de Estados Unidos durante los años de conflicto global. En términos de inversión, los centavos de 1942 con errores extremos representan una oportunidad única. Mientras que un centavo común apenas tiene valor coleccionable, los ejemplares con descentrado o laminado defectuoso se venden a precios que pueden multiplicar por cientos el valor de un centavo regular. Esta diferencia demuestra cómo la atención al detalle y la identificación de errores específicos son habilidades esenciales para cualquier coleccionista serio. Algunos de estos centavos han sido vendidos en subastas prestigiosas y certificados por servicios de gradación reconocidos, lo que asegura su autenticidad y respalda el valor que alcanzan en el mercado. Es recomendable que los coleccionistas interesados en estos centavos busquen asesoría profesional para evaluar correctamente cada pieza, especialmente cuando se trata de errores raros que pueden alterar drásticamente su precio. El centavo de 1942 también sirve como un puente hacia los centavos posteriores, particularmente los de 1946, que se producen en la posguerra y muestran cambios en la composición metálica y en la calidad de acuñación. Mientras que los centavos de 1942 reflejan restricciones y ajustes por la guerra, los centavos de 1946 comienzan a recuperar la normalidad en términos de producción y diseño, ofreciendo a los coleccionistas la oportunidad de comparar cómo la economía y la industria cambiaron en apenas unos años. Esta transición es valiosa porque permite observar la evolución del metal, los métodos de acuñación y la consistencia de los errores, haciendo que los centavos de 1942 sean aún más interesantes como ejemplo de un periodo específico. Es fascinante cómo una moneda tan aparentemente simple puede contar una historia tan rica. Cada centavo de 1942 con error extremo no solo es un objeto de colección, sino también un testimonio tangible de la historia económica y social de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Desde los descentrados extremos hasta los defectos de laminado, cada variación refleja decisiones humanas, limitaciones tecnológicas y prioridades nacionales en un momento crítico. Los coleccionistas que logran identificar y adquirir estas piezas no solo obtienen un objeto valioso, sino también un fragmento de historia que puede ser apreciado y estudiado durante generaciones. Además, estos centavos muestran la importancia de la conservación y el cuidado. A pesar de haber sido acuñados hace más de 80 años, aquellos que se han mantenido en buen estado o que han sido correctamente almacenados conservan un valor significativamente mayor. La protección contra la humedad, el manejo cuidadoso y la evaluación profesional son factores que contribuyen directamente a preservar y aumentar el valor de un centavo con errores. Los coleccionistas que entienden esto pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas, asegurando que sus piezas no solo mantengan su valor, sino que también se aprecien con el tiempo. Por último, los centavos de 1942 fomentan la pasión y la curiosidad dentro del mundo de la numismática. La emoción de descubrir un error raro en un centavo común, la investigación sobre el año y la ceca específica, y la conexión histórica que se establece con un periodo tan relevante, hacen que coleccionar estas monedas sea mucho más que una inversión, es una experiencia educativa y emocionante. Muchos coleccionistas disfrutan compartiendo sus hallazgos en subastas, foros o grupos especializados, creando una comunidad que valora tanto el conocimiento como la historia detrás de cada moneda.
En conclusión, el centavo de 1942 no es solo un testigo del auge de la Segunda Guerra Mundial, sino también un objeto de deseo para coleccionistas por sus errores de descentrado extremo, defectos de laminado y rarezas de ceca. Su valor puede superar ampliamente los centavos de años anteriores, especialmente en subastas donde se reconocen ejemplares con características excepcionales, alcanzando hasta 2,000 pesos o más en casos de errores extremos. Además, sirve como un puente hacia los centavos posteriores, como el de 1946, que introdujeron cambios en la composición y diseño, mostrando la transición entre la era de guerra y la posguerra. Este centavo combina historia, inversión y pasión coleccionista, y se mantiene como una pieza clave para entender la evolución de la moneda estadounidense y el impacto de acontecimientos globales en la acuñación. Cada pieza de 1942 que se encuentra con errores significativos es única, y su estudio y conservación ofrecen a los numismáticos no solo un objeto valioso, sino también una conexión tangible con un momento crítico de la historia, haciendo que la búsqueda y apreciación de estos centavos sea una experiencia fascinante y gratificante para quienes aman la historia y la numismática. El centavo de 1942 continúa siendo un hito en la colección de monedas, destacándose no solo por su edad y rareza, sino también por su relevancia histórica y la emoción que genera al descubrir sus errores. Para los coleccionistas que buscan piezas únicas, este año representa un punto crucial para entender la transición de la guerra a la posguerra y la evolución de los centavos en términos de producción, composición y diseño. No importa si se trata de un descentrado extremo, un laminado defectuoso o un ejemplar raro de ceca específica, cada centavo de 1942 ofrece una ventana única a la historia y un valor tangible en el mundo de la numismática. Es, sin duda, una pieza que todo coleccionista serio debería conocer y, si es posible, añadir a su colección para preservar no solo un objeto, sino una historia viva de la moneda estadounidense. Con esto en mente, el centavo de 1942 se conecta perfectamente con el siguiente centavo que veremos, el de 1946, donde los cambios en la composición metálica y el diseño reflejan el inicio de la posguerra. Esta transición permite a los coleccionistas apreciar cómo las monedas no solo sirven como medio de intercambio, sino también como documentos históricos que capturan los desafíos y cambios de cada época, haciendo que la colección de centavos sea un viaje fascinante a través del tiempo y de la historia de Estados Unidos. Moneda número 3, centavo 1946. El centavo de 1946 ocupa un lugar especial en la historia numismática, no solo por su valor monetario, sino también por el contexto histórico que lo rodea. Esta pieza fue la primera emitida después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el que la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba en plena transición. Tras años de producción limitada y con ciertas restricciones debido a la guerra, 1946 marcó el regreso a la acuñación masiva de monedas de circulación regular. Sin embargo, aunque la producción se incrementó, los desafíos técnicos y los cambios en los procesos de control de calidad dejaron su huella, creando una variedad de errores y rarezas que los coleccionistas de hoy buscan con fervor. Históricamente, la economía estadounidense comenzaba a recuperarse después del conflicto mundial, y esto se reflejaba en la acuñación de monedas. Los materiales y la mano de obra habían sido escasos durante los años de guerra, lo que había generado ciertas inconsistencias en la calidad de las monedas producidas. En 1946, la Casa de la Moneda implementó nuevas prácticas para acelerar la producción, pero estas medidas no siempre garantizaron la perfección en cada pieza. Como resultado, los centavos de este año presentan características que los distinguen y los hacen altamente coleccionables. Uno de los aspectos más fascinantes del centavo 1946 es la presencia de errores de acuñación. Entre los más comunes se encuentran los golpes fuera de centro, donde el diseño de la moneda no se alinea correctamente con el borde. Estos descentrados pueden variar desde leves hasta extremos, y cuanto más pronunciado es el descentrado, más valiosa se vuelve la pieza en el mercado de coleccionistas. Un ejemplo notable es un centavo 1946S que apareció en subasta con un descentrado casi del 70%, alcanzando la impresionante cifra de 3.500 pesos. Este tipo de ejemplares demuestra cómo un error que podría parecer trivial para un observador casual se transforma en un tesoro para los coleccionistas experimentados. Además de los golpes fuera de centro, las laminaciones defectuosas también son frecuentes en los centavos de 1946.
Estas imperfecciones se producen cuando la capa de metal de la moneda no se adhiere correctamente al núcleo de cobre, lo que genera burbujas, esfoliaciones o incluso áreas donde el metal se despega parcialmente. Los centavos con este tipo de defectos, aunque menos visibles a simple vista, han sido objeto de subastas destacadas. Por ejemplo, un centavo 1946 de con laminación imperfecta alcanzó recientemente 2.800 pesos, subrayando que incluso los errores más pequeños pueden tener un impacto significativo en el valor. Otro punto relevante de este año es la diversidad de marcas de ceca. Aunque la mayoría de los centavos fueron acuñados en Filadelfia, los ejemplares de Denver, D, y San Francisco, S, presentan particularidades que los hacen destacar. La marca S, en especial, es la más buscada por los coleccionistas debido a su menor tirada y la frecuencia con la que aparecen errores extremos en estas piezas. Ejemplares en estado sin circular de la marca S han alcanzado precios de récord en subastas, entre 3.500 pesos y 4.000 pesos, lo que refleja la combinación perfecta entre rareza y condición. Estos centavos no solo son valiosos por su antigüedad, sino también por la historia que representan, siendo testigos directos de la recuperación del país tras la guerra. La fascinación por el centavo 1946 también radica en cómo sirve como un puente entre las monedas de la década de los 40 y la producción masiva de los 50. Mientras que los años de guerra habían limitado la producción y afectado la calidad, 1946 marca el inicio de un periodo en el que la Casa de la Moneda podía experimentar nuevamente con volúmenes mayores, manteniendo ciertas irregularidades que hoy resultan codiciadas. Este año muestra la transición hacia un enfoque más sistemático en la acuñación, pero todavía con margen para errores significativos, algo que los coleccionistas modernos buscan activamente. Una de las estrategias más efectivas para los coleccionistas que buscan centavos 1946 es enfocarse en la condición y en la marca de ceca. Los ejemplares en estado sin circular, con un golpe centrado y sin marcas de contacto o rayaduras, pueden alcanzar valores sorprendentes en subasta. Por otro lado, los centavos con golpes descentrados extremos, laminaciones defectuosas o combinaciones de errores pueden superar incluso a los ejemplares perfectos en términos de precio. Por ejemplo, un centavo 1946S con descentrado y laminación imperfecta se vendió recientemente en más de 4.000 pesos, demostrando que los errores múltiples multiplican su atractivo para los coleccionistas avanzados. Para quienes buscan autenticar estas piezas, es recomendable recurrir a servicios de clasificación profesionales. Empresas como PCGS y NGS proporcionan certificación de autenticidad y evaluación de calidad, lo que añade seguridad al coleccionista y puede aumentar considerablemente el valor de reventa. Un centavo 1946S con certificación de calidad alta puede duplicar su precio respecto a un ejemplar sin certificar, especialmente si presenta errores notorios. La inversión en autenticación es una práctica común entre coleccionistas serios y subraya la importancia de verificar la procedencia y estado de la moneda antes de cualquier adquisición. Además de su valor monetario, el centavo 1946 ofrece una ventana fascinante al pasado. Observar la moneda de cerca permite apreciar detalles que reflejan la tecnología y los materiales de la época, así como los desafíos que enfrentaba la Casa de la Moneda. Cada golpe fuera de centro, cada burbuja de laminación y cada marca de ceca cuenta una historia sobre el proceso de producción y las condiciones históricas. Para los coleccionistas, esto convierte a cada pieza en algo más que un simple objeto, es un fragmento tangible de la historia estadounidense, un testimonio de la recuperación y el ingenio del periodo postguerra. La conexión con los centavos de los años siguientes es inmediata. La década de los 50 trajo consigo una producción más masiva, con mejores controles de calidad, pero aún con errores significativos que mantienen a los coleccionistas atentos. Por ejemplo, el centavo de 1954 muestra cómo la Casa de la Moneda comenzó a perfeccionar sus procesos, pero todavía era posible encontrar descentrados, laminaciones defectuosas y marcas de ceca raras. El centavo 1946, por lo tanto, prepara el terreno y crea un precedente, mostrando a los coleccionistas lo que pueden esperar en términos de rareza y valor histórico en los años posteriores. Un aspecto que muchos coleccionistas encuentran atractivo es la relación entre la cantidad de errores y el precio de subasta. Mientras que un centavo regular de 1946 podría venderse por unos pocos dólares, un ejemplar con un descentrado extremo y laminación defectuosa puede multiplicar su valor por cientos o incluso miles de veces. Esto genera un mercado dinámico y emocionante, donde el ojo entrenado del coleccionista puede identificar oportunidades únicas.
La paciencia y el conocimiento de las características de cada año son claves para tener éxito, y el centavo 1946 se convierte en un excelente punto de partida para construir una colección valiosa. Además, la historia del centavo 1946 inspira a los nuevos coleccionistas a explorar años específicos con criterios precisos. Aprender a distinguir entre marcas de ceca, reconocer los descentrados y evaluar el estado de conservación son habilidades esenciales. Esto no solo aumenta las posibilidades de adquirir piezas valiosas, sino que también enriquece la experiencia de la colección, convirtiendo el acto de buscar monedas en un verdadero viaje de descubrimiento histórico. Las subastas recientes refuerzan esta tendencia. Ejemplares de centavos 1946 en excelente estado, con errores visibles y certificación de calidad, se han vendido en cifras que superan los 3.500 pesos, mientras que ejemplares con errores menos pronunciados alcanzan entre 1.500 pesos y 2.000 pesos. Estos valores demuestran cómo la combinación de rareza, estado y autenticación puede determinar el precio final y subrayan la importancia de conocer cada detalle antes de invertir en una pieza de colección. El centavo 1946 también es un ejemplo claro de cómo el mercado de monedas de colección ha evolucionado. Lo que en su momento pudo haber sido considerado un simple error de fabricación, hoy es un tesoro que coleccionistas de todo el mundo buscan con entusiasmo. Esta transformación en la percepción de valor refleja la combinación de historia, rareza y apreciación estética que hace que la numismática sea una pasión duradera. Cada centavo cuenta una historia, y el de 1946 es particularmente significativo por su papel en la transición postguerra y en la evolución de la acuñación estadounidense. En resumen, el centavo de 1946 es mucho más que una simple moneda, es un testimonio de la historia económica y tecnológica de su época. Los errores de acuñación, las laminaciones defectuosas y las marcas de ceca raras lo convierten en una pieza codiciada, capaz de alcanzar precios de hasta 4.000 pesos en subastas. Su valor no radica únicamente en su antigüedad, sino en la combinación de rareza, condición y autenticidad que puede ofrecer. Además, actúa como un puente hacia la década de los 50, preparando el terreno para los centavos de 1954 y años posteriores, donde la producción masiva trajo mejoras técnicas pero mantuvo un grado de imprevisibilidad que todavía atrae a los coleccionistas. Para quienes desean comenzar o expandir su colección, el centavo 1946 ofrece una oportunidad única. Aprender a identificar errores, evaluar el estado de conservación y considerar la autenticación profesional puede marcar la diferencia entre una colección promedio y una colección valiosa y codiciada. Este centavo es un recordatorio de que cada moneda tiene su propia historia y que el ojo atento del coleccionista puede descubrir verdaderos tesoros escondidos, listos para ser apreciados y valorados por generaciones futuras. El centavo 1946, con su riqueza histórica y variedad de errores, establece un estándar para la apreciación de monedas posteriores. Al conectar directamente con los centavos de los años 50, especialmente el de 1954, muestra cómo la historia de la acuñación estadounidense evoluciona, cómo los errores se vuelven parte de su encanto y cómo los coleccionistas pueden encontrar en cada pieza una narrativa que trasciende su valor monetario. Así, este centavo no solo es un objeto de colección, sino una pieza de historia tangible que sigue inspirando a todos los amantes de la numismática. Con el centavo 1946 cerramos un capítulo importante en la transición postguerra de la acuñación y nos preparamos para explorar cómo los centavos de la década de los 50, comenzando con 1954, continuaron ofreciendo sorpresas, errores y oportunidades únicas para coleccionistas, demostrando que incluso en la producción masiva, la historia y la rareza siempre encuentran su camino hacia la colección perfecta. El centavo de 1946 es, sin duda, una pieza que combina historia, arte y un valor tangible que sigue creciendo con el tiempo, recordándonos que en cada moneda hay mucho más de lo que el ojo puede ver a simple vista. Su importancia histórica, sus errores únicos y su conexión con los años posteriores hacen que sea una joya imprescindible para cualquier colección seria, y un recordatorio constante de que el pasado sigue vivo en nuestras manos a través de estas pequeñas pero poderosas piezas de metal. Este centavo demuestra que la numismática no es solo un pasatiempo, sino una forma de viajar en el tiempo, de entender los retos y logros de una era y de conectar con la historia de una manera tangible.
Los coleccionistas que sepan apreciar estas características encontrarán en el centavo 1946 no solo un objeto valioso, sino un vínculo directo con un periodo crucial de la historia estadounidense, y una puerta de entrada a las fascinantes monedas que vendrán en los años posteriores, como el centavo 1954, que continúa la narrativa iniciada por esta emblemática pieza. Con esto, cerramos nuestro análisis del centavo 1946, dejando claro por qué sigue siendo uno de los favoritos entre los coleccionistas y cómo su historia y rareza lo conectan directamente con los centavos de la década siguiente, asegurando que la búsqueda de errores, rarezas y tesoros numismáticos nunca se detenga. Moneda número 4, centavo 1954. Cuando hablamos de la historia de la numismática estadounidense, pocas monedas logran capturar el espíritu de transición y detalle como el centavo de 1954. Esta moneda no solo es un reflejo del tiempo en el que fue acuñada, sino también un ejemplo perfecto de cómo pequeños errores de producción pueden transformar un simple centavo en un objeto de deseo para coleccionistas y subastadores alrededor del mundo. Para entender completamente el valor y la rareza de este centavo, debemos situarnos en el contexto histórico de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. En 1954, Estados Unidos ya se encontraba en plena era de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, la economía experimentaba un crecimiento sostenido y la Casa de la Moneda comenzó a aplicar un control más estricto sobre sus procesos de acuñación. Esto significaba que cada moneda que salía de la ceca tenía menos probabilidades de presentar defectos que en décadas anteriores, especialmente en comparación con los años de guerra, cuando los materiales eran escasos y la producción rápida generaba errores frecuentes. Sin embargo, y paradójicamente, precisamente esta consistencia en la producción es lo que hace que los errores de los centavos de 1954 sean tan especiales y buscados hoy en día. Los errores más comunes que se pueden encontrar en los centavos de 1954 incluyen el doble golpe, las acuñaciones fuera de centro y las laminaciones defectuosas. Aunque estos errores pueden parecer superficiales, en el mundo numismático representan un nivel de rareza extremadamente alto. Los centavos con doble golpe, por ejemplo, muestran un desplazamiento evidente del diseño, como si la moneda hubiera sido estampada dos veces sobre el mismo planchet. Este tipo de error no solo es visualmente fascinante, sino que también indica una falla mecánica precisa y limitada dentro del proceso de acuñación de la época. Lo interesante es que, a pesar del control más riguroso de los años 50, aún existían fallas inevitables en ciertas tiradas, haciendo que los centavos de 1954 con doble golpe sean objetos de coleccionista muy codiciados. Las acuñaciones fuera de centro son otra categoría destacada en los centavos de 1954. En estos casos, el diseño de Lincoln no se encuentra centrado en el disco de cobre, lo que produce un efecto de desalineación que puede variar desde un pequeño desplazamiento hasta una diferencia extrema donde una parte significativa del diseño queda fuera del contorno de la moneda. Este tipo de error es especialmente raro en el 1954 debido a que la producción ya estaba optimizada, lo que significa que cada ejemplar que muestra este tipo de falla es, de facto, un hallazgo excepcional. Los coleccionistas valoran enormemente estas monedas, no solo por su rareza, sino por la historia que cuentan, un instante fugaz de imperfección en una época de perfección relativa. Por otro lado, las laminaciones defectuosas también se observan en algunas monedas de 1954. Estas ocurren cuando la capa de cobre de la moneda se desprende parcial o totalmente, revelando irregularidades en el núcleo. Los defectos de laminación son más frecuentes en las monedas más antiguas, pero en el caso de los centavos de 1954, son particularmente valiosos precisamente porque son raros. La combinación de alta calidad general y errores aislados hace que estos centavos sean codiciados tanto por coleccionistas serios como por inversionistas que buscan piezas que puedan aumentar su valor con el tiempo. Un aspecto crucial al hablar de los centavos de 1954 es la presencia de la marca de ceca. Los centavos acuñados en San Francisco, identificables con la letra S, son los ejemplares más buscados en subastas. Esto se debe a que la ceca de San Francisco producía tiradas más pequeñas en comparación con Filadelfia, lo que naturalmente incrementa la rareza. Algunos centavos 1954S en condiciones altas se han vendido por más de $5,000, rompiendo récords en el mundo numismático.
Estas ventas no solo reflejan la rareza del error, sino también la demanda sostenida por piezas históricamente significativas que representan un periodo de cambio y prosperidad para Estados Unidos. Además de su valor monetario, los centavos de 1954 ofrecen una narrativa fascinante para los coleccionistas. Al observar un centavo con doble golpe o fuera de centro, es posible imaginar el proceso de producción en la Casa de la Moneda. La maquinaria funcionando a toda velocidad, los operarios revisando las tiradas y, de repente, un planchet se desplaza o se posiciona incorrectamente, produciendo una anomalía que, décadas más tarde, se convierte en un tesoro. Esta conexión entre la historia industrial y la colección moderna agrega un valor intangible a la moneda, más allá del simple precio en subasta. El recorrido histórico de los centavos de 1954 se enmarca en una narrativa más amplia que comienza con los centavos de la Segunda Guerra Mundial, como los de 1940, 1942 y 1946, cada uno mostrando errores característicos de su época. Mientras que los centavos de guerra reflejaban la escasez de materiales y la presión de producción, los centavos de posguerra como el de 1954 representan la transición hacia la precisión y la consistencia. Esta evolución histórica no solo es fascinante desde un punto de vista numismático, sino que también permite a los coleccionistas trazar una línea temporal de innovación, error y valor acumulado. En este sentido, el centavo de 1954 funciona como un cierre simbólico de esta serie histórica, un testimonio de cómo los errores pequeños, incluso en tiempos de control más estricto, pueden generar un valor extraordinario. Las subastas modernas reflejan esta percepción. Cada centavo de 1954 que aparece en una venta es evaluado con extremo cuidado, considerando factores como la claridad del error, la conservación de la moneda, y la autenticidad del planchet y la marca de seca. Los especialistas revisan cada detalle, desde la nitidez de los bordes hasta el color del cobre, para determinar si la moneda merece ser incluida en una colección premium. Los ejemplos que han alcanzado cifras de 5,000 pesos o más suelen ser ejemplares con errores evidentes y en condiciones casi perfectas, demostrando que la combinación de rareza y estado de conservación es la clave para obtener precios récord. Es importante destacar que, aunque los centavos de 1954 pueden parecer accesibles debido a su producción masiva en comparación con otras monedas de coleccionismo extremo, encontrar un ejemplar con errores significativos es extremadamente difícil. Esto aumenta la emoción y el desafío para los coleccionistas, quienes deben buscar cuidadosamente en rollos antiguos, colecciones privadas o subastas especializadas. Cada hallazgo no solo representa un incremento potencial en valor, sino también una conexión directa con la historia de la acuñación estadounidense y los procesos industriales de mediados del siglo XX. El impacto de estos centavos en la numismática moderna es notable. Coleccionistas experimentados consideran que un centavo 1954S con un error significativo es una pieza central de cualquier colección de centavos de Lincoln de la posguerra. Además, su inclusión en subastas de alto perfil contribuye a educar al público sobre la importancia de los errores de acuñación y la historia económica de Estados Unidos. De este modo, estas monedas cumplen una función doble. Como inversión tangible y como cápsula histórica que documenta la transición de la producción en tiempos de posguerra. Para quienes se inician en la colección de centavos de Lincoln, el centavo de 1954 ofrece una lección importante sobre cómo evaluar el valor más allá de la antigüedad. Mientras que muchos coleccionistas se enfocan únicamente en años raros o en tiradas limitadas, la observación de errores específicos, la marca de seca y la conservación de la moneda pueden ser determinantes para identificar piezas que realmente marcarán la diferencia en una colección. Así, el centavo de 1954 enseña a los coleccionistas a mirar más allá de lo obvio, a apreciar la historia que cada moneda lleva consigo, y a entender que la rareza y la narrativa pueden superar incluso la antigüedad como factores de valor. Además, el centavo de 1954 establece un puente entre la era de guerra y la posguerra en términos de diseño y producción. Las técnicas mejoradas en la Casa de la Moneda reflejaban un enfoque más industrializado y menos propenso a errores, pero cuando estos errores ocurrían, como el doble golpe o la acuñación fuera de centro, eran más llamativos y valiosos precisamente porque eran excepcionales. Esto hace que cada hallazgo sea un testimonio de la complejidad del proceso de acuñación y de la capacidad de los coleccionistas modernos para identificar detalles que podrían pasar desapercibidos para un ojo no entrenado.
En el cierre de este capítulo, es crucial entender que los centavos de 1954 representan más que un simple objeto de colección, son testigos silenciosos de una transición histórica, de la evolución de la industria y de la atención al detalle en la producción de monedas. Desde los días de guerra de los centavos de 1940 hasta la estabilización y control de la posguerra, cada moneda cuenta una historia, y los errores que encontramos en los ejemplares de 1954 nos recuerdan que incluso en un proceso optimizado, la perfección absoluta es imposible. Es precisamente esta imperfección la que convierte a cada centavo en un objeto de deseo y en un registro histórico invaluable. Para quienes buscan invertir, coleccionar o simplemente disfrutar de la historia encapsulada en un pequeño disco de cobre, el centavo de 1954 ofrece un ejemplo perfecto de cómo la combinación de contexto histórico, error de acuñación y conservación puede crear una pieza que trasciende su valor nominal. Su presencia en subastas que alcanzan cifras récord demuestra que incluso una moneda producida hace casi 70 años puede seguir sorprendiendo al mundo numismático y mantener su relevancia entre coleccionistas y especialistas. En conclusión, el centavo de 1954 no es solo un testimonio de la habilidad y el cuidado en la producción de monedas posguerra, sino también un ejemplo excepcional de cómo los errores pueden aumentar el valor de un objeto aparentemente común. Desde las acuñaciones con doble golpe hasta las monedas fuera de centro o con laminaciones defectuosas, cada centavo es una pieza única con su propia historia. Los centavos 1954S de alta calidad, alcanzando más de 5,000 pesos en subastas, consolidan su lugar como algunos de los hallazgos más emocionantes y valiosos en la numismática estadounidense, cerrando el recorrido histórico que comienza en la Segunda Guerra Mundial y llega a la posguerra, mostrando cómo incluso los errores más pequeños pueden hacer que una moneda sea increíblemente valiosa.